hacemos mal la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches, hoy es jueves 5 de septiembre del año 2024, mañana hay un paro y no queremos atosigarlo con tanta noticia del paro. Ya todo el mundo sabe lo que es un paro, cómo se van a organizar, quiénes van a estar en la rotonda, qué van a hacer. Ya no le encontramos más sentido a seguir hablando sobre lo mismo. Así que hemos decidido en el bloque 2 y 3 poner una entrevista que acabamos de hacer con Gonzalo Chávez, que se la recomiendo. Mierda, no hay nada de que agarrarse como para pensar de que esto puede estar mejor. Pero en la primera, de entrada, tenemos este segmento que comenzamos hace años, que se llama Cosas Nuestras, que estamos retomando de a ratos cuando se puede y cuando las condiciones se dan. Y queremos presentarles lo que es IFA, Industrias Farmacéuticas Asociadas. Creo que el trabajo es excepcionalmente bueno, no porque seamos nosotros los que lo hicimos, sino porque es bueno. Es bueno saber qué es esta empresa nacional que sale de atrás y se ubica entre las mejores del país en materia farmacéutica, y es una buena noticia. Y el cuarto bloque es una pinturita. Hablamos con la gente de Unifrance esta mañana y al fin encontré algo que me asiente, y voy a tratar de estar el próximo sábado, por lo menos el sábado, de poder ir para escuchar esta parte de las neurociencias, que son el mundo a descubrir en Bolivia, pero es el mundo ya descubierto en muchos lugares del mundo, y funciona un montón de cosas porque vas a saber cómo funciona mejor tu cerebro, con qué parte podés atender mejor, con qué podés hacer esto, darle gimnasia a tu cerebro. Créanme que es una charla buena, y un día lo voy a invitar a uno de los dos, sobre todo a James, que es el técnico en esto, para que ustedes lo escuchen porque realmente vale la pena. Los vamos a dejar con todo esto. Después de los 20 segundos largamos directamente con IFA, y luego les recomiendo que se queden a escuchar a Gonzalo, aunque yo les haya cagado el fin de semana, sobre todo el día del paro. Dale. Yo soy Mirta, mi apodo es Pepita, todo el mundo me conoció siempre por Pepita. Como lo conocí a Ernesto en el año 1958, era un bioquímico ya bastante mayorcito que yo, pero muy agradable, muy simpático. Ernesto era una persona realmente visionaria, vio la necesidad de hacer algunos productos para la piel porque la gente nos visitaba porque no tenía los recursos necesarios para pagar consultas médicas. Y como Ernesto no cobraba y de acuerdo a las necesidades de la persona, él hacía los preparados para que tomen. En la Santa Cruz de la Sierra de los años 40 y hasta entrados los 60, faltaba todo pero sobraba mucho.
Faltaba agua potable, pavimento, electricidad, alcantarillas y sobraba tierra. Cuando llovía, las calles se convertían en verdaderos ríos, pozos y barro, que era un problema grave para la población. La gente de la amable Ciudad Vieja sufría de problemas en la piel sin excepción. Herpes o culebrillas, remazalada, mal de ojos, suso, empeines, rasquiñas, eran cosas de todos los días. El querosén, los raspados, los hervidos de algún árbol, o si se tenía suerte, algún viajero llegaba hasta acá, desde Brasil o Argentina, con algún remedio que aliviaba. Con el correr de los años más adelante en la calle París, se instaló un joven palestino, turco como se le conocía en ese tiempo, hijo de padres migrantes que llegaron de Belén cruzando medio mundo. El personaje era el joven Ernesto Nostas Telchi, nacido en el Beni y traído a Santa Cruz de la Sierra luego de un largo periplo familiar que comenzó en los años 20, cuando el joven Miguel Nostas, su padre, llegó a Oruro y se adentró en las tierras bajas. Los años 50 fueron muy duros para Santa Cruz. En esos años vuelve desde La Paz el jovencito Ernesto, con su título de químico farmacéutico, un cartón que era el testigo de sus primeros esfuerzos y dedicación. Comenzó con el oficio en la farmacia Cati, después San Jorge, en la primera cuadra de la calle Independencia. Pronto nomás, el doctor Ernesto colgó el título en un clavo en la pared en la farmacia de Hermasol, que ya era suya. Farmacéutico por la fuerza del cariño y del dolor, su hermano menor, Miguelito, había fallecido en las pobrezas y carencias de todos, a consecuencia de una enfermedad probablemente curable, porque no hubo cómo conseguir un antibiótico a tiempo que hubiera servido para salvar al niño. De ahí nació la inquietud de proponerse elaborar medicamentos que sean útiles y baratos para quienes llegaban a la farmacia buscando alivio a sus dolamas, porque no tenían los recursos necesarios como para pagar también consultas médicas. Mi padre era un hombre que soñaba mucho y soñaba para bien. Soñaba con el bienestar de la gente, soñaba con igualdad, soñaba con ver a su alrededor menos sufrimiento. Por eso dedicó su vida a curar a la gente y lo hacía de una manera tan sana, si se puede definir así. Esto hizo siempre el doctor Ernesto mientras el cuerpo aguantó. Así lo testiguan los miles de documentos de tratamientos personalizados de cada una de las personas que llegó hasta él. Lo del doctor Ernesto Nostas era simple: investigar, procesar y una vez hecho el remedio, sean píldoras o en ungüentos, se guardaba desde el proceso y todo esto pasaba al archivo por tipo de enfermedad, por edades y por sexo. Lo hecho servía siempre como una referencia. Así era el drama de la pobreza. Si ibas al médico no te sobraba para el remedio o el medicamento. Así que llegaban donde el doctor Nostas, que no cobraba consulta y más bien hacía los preparados de acuerdo a las necesidades de la persona que llegaban en busca de alivio. A las preocupaciones de la piel se unieron las investigaciones para tratar enfermedades tropicales endémicas y las parasitarias que, sin ser exagerados, podemos afirmar que mataban a mucha gente, sobre todo a niños. En ese tiempo no había medicamentos específicos y ahí se necesitaba un loquito enamorado de su proyecto y eso fue él, Ernesto Nostas Telchi. Entonces, el llegar, por ejemplo, como nos pasaba algunas veces, nos íbamos a pescar y llegábamos a un puesto, en esa época nos llevaba a pescar chiquititos nosotros, y lo primero que hacía era hacer fila a la gente y curarla donde llegaba. En Puerto Brete, por ejemplo, era famoso, el doctor Nostas llegaba y se armaban las colas de gente, y mi padre los curaba, y lo primero que hacía era ponerlos en fila a viejos, grandes y chicos, y por punta les daba antiparasitario, porque él decía que en alguna época en Santa Cruz y en Bolivia misma la gente moría mucho por parásitos, ¿no? Y no había forma y no había quien los cure tampoco en ese momento. El nombre y el trabajo de Ernesto Nostas pasaron fronteras rápidamente. Las enfermedades endémicas de Santa Cruz no solo eran de los cruceños, eran también del oriente boliviano y del Amazonas brasileño. Y hasta allá llegaron las noticias. Llegaron desde Brasil investigadores buscando la receta de Ernesto. Y como el objetivo era curar y no llenarse de plata, pues se compartieron fórmulas sin pensar en eso de las patentes. ¿Patentes para qué? Si desde el extranjero los pacientes le pedían su fórmula para mandarlas a hacer, estén donde estén, y él las mandaba sin ningún problema. Eran sus pacientes y con ellos forjó una relación.
Entonces, ¿por qué no atenderlos igual que a los 150, 180 pacientes de toda laya y clase social que a diario hacían fila en las aceras de Hermasol buscando alivio a sus enfermedades? Que él no medía condición económica, no medía absolutamente nada. Eran 170, 200 personas diarias que él atendía y lo atendía con cariño, ¿no? En un momento comentábamos que llegaba la gente a veces con gallina, con sus patos para pagarle, porque no, más que todo para agradarlo, porque no le cobraba, él sabía quién podía pagar y quién no. ¿No? Él era un hombre con principios muy sólidos, muy humanitario, y eso obviamente nos lo legó a nosotros de muchas maneras, educándonos día a día, transmitiéndonos ese sentimiento, esa pasión por ayudar, por apoyar, y eso obviamente transforma al hombre, pues no es algo que te penetra muy fuerte, ¿no? Entonces ese compromiso social no es algo que se hace porque uno espera retribución o espera algo específicamente. Lo hace porque uno lo tiene adentro, porque nos han criado con ese sentimiento, con esa pasión. Si tuviéramos un laboratorio, imagínate vos, dijo más de una vez, a lo mejor para sí mismo, y luego en voz alta, si pudiéramos hacer una industria. Así se lo repetía permanentemente a Mirta, o Pepita, su compañera desde el 1958, que se remangó igual que él para convertir el sueño en realidad, aunque eso fue más adelante. De repente, la vieja pionera de Hermasol, dedicada casi exclusivamente a las enfermedades de la piel, creció en infraestructura y se aumentaron pisos hacia arriba. El cuarto adelante, donde funcionaba la farmacia, en donde se destacaba el título en el mismo clavo, y con las piezas de atrás donde se trabajaba batiendo y moliendo, midiendo y pesando en gramos y microgramos, se subieron de piso. Compraron una vieja blisteadora y una comprimidora para llenar píldoras que están hasta ahora como testigos del punto de partida. Muchas cosas. Fue nuestra primera máquina, ¿no? Esa blisteadora nos hizo lo que somos, ¿no? Trabajó 24 horas hasta que se cansó y la tenemos guardada, ¿no? Esa máquina representa mucho para nosotros porque nos vio nacer. Es lo mismo que la comprimidora que tenía mi padre, que teníamos que trabajar dándole la vuelta. Bueno, no llegué a eso porque yo era muy chico, pero los mayores sí, ¿no? Le daban la vuelta y conforme daba la vuelta caían los comprimidos, uno, después fueron dos, y de ahí pasamos a una máquina más grande. Pues esa blisteadora empezó así, ¿no? Es una máquina que para nosotros representa muchísimo porque nos dio todo. O sea, nosotros podríamos decir que nos acompañó en la formación personal, ¿no? O sea, esa máquina le dio vida a un gran sueño. Esto de ser adelantado y no tener otra experiencia o modo de trabajo que el ensayo, las pruebas y contrapruebas, tenía limitaciones. Y eso que es tan rígido en este trabajo, a veces jugaba malas pasadas. Porque llegado ya el progreso, el gobierno frenaba, y lo sigue haciendo incluso ahora, la salida del medicamento. Probablemente era lo que correspondía, pero ¿cómo se le dice eso a un enfermo o al propio químico farmacéutico empeñado en encontrar cura o alivio de sus pacientes? Un laboratorio. La fruta se cae madura, dicen los que saben. Así que, aunque tardó en llegar, llegó como parte de un proceso natural. Antes de ello, los remedios ya se repartían en la farmacia de la ciudad y hasta se enviaban al interior del departamento y del país frascos de Sarnol, Tribenzol, Remasol y otros que, una vez conocidos, se hicieron muy requeridos. Todo lo que se producía para enfermedades parasitarias y dermatológicas se iba rápidamente. El laboratorio. El farmacéutico quiso hacer una empresa con sus hijos y lo hizo. A mediados de los años 60 se dibujó IFA, empresa familiar. En algún momento estuvieron todos, aunque luego cada uno tomó sus propios caminos. Pero el hombre que puso todo su entusiasmo no era empresario. Lo suyo era ser investigador y científico, era trabajar en el detalle, en el paciente. Incluso se podría decir que eso probablemente en algún momento frenó el crecimiento de IFA. Ahí es lo que mi padre nos decía, ¿no? Siempre nos miraba a la cara y nos decía, oye, ustedes pueden ponerse 10 camisas al mismo tiempo, no, tienen que usar una. No sé, no ambicionen demasiado. Su mensaje era,
trabajen por gusto, pero no por plata, ¿no? Porque obviamente hay mucha diferencia en trabajar. A veces la ambición desmedida te hace hacer cosas que uno no debe, te viola tus principios. Entonces hay que saber como persona mantener ese equilibrio. Pero una empresa era otra cosa. Y ya por finalizar los 80 y siendo un hombre de servicio, no quiso ser más parte de la empresa que se iniciaba. Yo me voy con mi fórmula solo y ustedes con su planta, dijo, o algo así. A lo mejor sabía que Luis Alberto, que estaba en Japón aprovechando una beca que había ganado en Argentina, y José, que heredó la afición por la ciencia, Ronald por graduarse del bachillerato, o Mercedes, podían seguir con esto nuevo y que parecía ser muy grande. Empezamos con 7 personas en ese momento. Mi padre nos dijo, señores, ustedes, yo no quiero saber nada de esto, levántenlo ustedes, ¿qué necesitan? Y déjenme a mí en mi farmacia seguir haciendo mis tratamientos para mi gente, mis fórmulas magistrales y curar a la gente a mi manera, que eso es lo que me gusta hacer. Entonces de ahí empujamos la cosa y empezó ya el crecimiento de IFA, que gracias a Dios nos fue muy bien, porque comenzamos en una época bastante complicada, pero con el prestigio de mi padre, con el prestigio de sus medicamentos básicos como el Ispazán, el Remasol, el Trivensol, que hasta ahora siguen medicamentos que están vigentes y que la gente los pide porque conoce el medicamento increíble después de tantos años, y la empresa empezó a crecer, ¿no? Y rápidamente ampliaron la oferta al país, primero Cochabamba, luego La Paz. Avanzar de 7 personas en el año 1988 a casi 1000 empleados en el año 2024 da cuenta de lo que se avanzó. Fue difícil. En Santa Cruz estaba Terbol y en La Paz 2 monstruos a los que se debió disputar el mercado en la misma ciudad de Liñimani. Nos referimos a Inti y Vita, entre otros laboratorios medianos. Pero se puso lo que había que poner y un poquito más. En unos 4 años compraron una planta construida para hacer una industria farmacéutica industrial que no llegó a funcionar como tal. La compraron al extinto BBA. El problema fue llenar la infraestructura. Solo tenían una máquina industrial, todo lo demás era artesanal. Esto fue el año 1992. Fue ahí, con los grandes desafíos que se impusieron, que empezó a forjarse una nueva historia. ¿Qué hicimos?, se preguntaron cuando vieron las proporciones de la inversión. Y ahí estuvo otra vez el doctor Ernesto Nostastelchi, quien preguntó, ¿qué hicieron, muchachos? Al final, la sonrisa y la palmada en la espalda. No se desanimen, ustedes pueden. Y pudieron, paso a paso, sintiendo el valor del tranco seguro, derrumbaron barreras y problemas, dejando muy claros los roles. Luis Alberto ocupó la parte de finanzas y producción. Él, en persona, acompañado de sus pocos trabajadores, se encargó de hacer que los pedidos que ya comenzaban a llegar tengan continuidad en la producción y entrega. Si hubo que trabajar 24 horas, se trabajó 24 horas. Los turnos y los reemplazos se organizaban. Y de ahí empezamos a lucharla día y noche, ¿no? Trabajábamos en muchos casos 18 horas al día, sábados y domingos no medíamos consecuencias porque hacíamos de todo. Y hoy por hoy se ha transformado en esta gran empresa y esperemos todavía seguir creciendo. El desafío es muy grande. Tenemos muchos sueños por cumplir todavía y estoy seguro plenamente que con el apoyo de nuestro hijo esta empresa va a ser un gran orgullo para Bolivia. Tal vez va a ser la primera multilatina en los próximos 5 años. Ronald se hizo cargo de la parte comercial, pero también oficiaba de vendedor y visitador médico, trajinando la ciudad y más adelante el país para convencer a farmacias y médicos de la calidad de su producción. Había que dar respaldo al trabajo de José, quien se hizo cargo de la parte técnica, química y productiva. Él se formó en Estados Unidos y Brasil en química y farmacia y era quien se encargaba de supervisar que la calidad sea el primer objetivo. Estaban vendiendo remedios, estaban metiéndose con la salud de la gente y siempre respondieron a esa responsabilidad. Esa inocuidad, esa limpieza es parte de cumplir con la norma. Pero aparte de eso también hay una cuestión de responsabilidad, por favor. O sea, yo no puedo producir pues, un medicamento en condiciones que no sean las adecuadas. Nosotros estamos jugando con la vida de un ser humano. O sea, un ser humano que pone en tus manos de ese medicamento su salud, en muchos casos su vida. La Paz era el centro del poder farmacéutico. Consecuentemente, ese era el espacio donde se debía sentar presencia y ahí debió viajar Ronald.
Tuvo el apoyo del doctor Lakis, otro árabe libanés, que ya conocía IFA en Santa Cruz y se jugó por ellos. La paz y el contrabando eran dos escollos muy grandes para vencer. El primero había que conquistarlo, el segundo era un perjuicio. El desafío, mostrar la calidad de lo que se hacía en Santa Cruz. Había que convencer a los médicos, hospitales o clínicas que prueben el producto, que confíen. Suena sencillo, había que lograrlo. Era un gran desafío y para ello, a mediados del 88, decidieron traer gente especializada a IFA. No había que tomar riesgos innecesarios. Estaban ganando algo de dinero, pero el personal creció y había que pagarles a ellos primero y cubrir las obligaciones después. Por mucho tiempo repartieron lo que sobraba. Esos eran sus sueldos y los resultados están ahí. IFA es una empresa sólida. Todo lo que se hacía y se sigue haciendo es ir a lo seguro, calcular los pasos a dar. Así pueden afirmar que nunca tuvieron una crisis financiera, ni en los peores momentos de la economía nacional, que fueron duros, pero se los superó. En momentos difíciles, como para terminar de complicar a la industria en su conjunto, volvía el contrabando o el gobierno de turno tomaba malas decisiones, como el famoso, tristemente célebre AC-22 con Chile. Abrieron agencias propias en todo el país. La firma se consolidó y llegó la hora de mirar afuera, más allá de las fronteras. Postergaron proyectos por el crecimiento interno. 10 veces se frenaron. No quisieron generar demanda afuera sin asegurarse que tenían los mercados nacionales abastecidos. Entonces, asumieron que había que trabajar para tener 2 mercados. Ahora llegan a varios países. Se está construyendo una multilatina y, por qué no decirlo, una multinacional. En IFA conocen perfectamente qué hacen y el nivel de sus productos. Saben que el freno para llegar más lejos no es solamente por calidad, sino que depende del dinero que se tenga, pero se preparan para aprovechar cualquier posibilidad. Hacen investigación científica, manejan gestiones de calidad, cuentan con desarrollo tecnológico y tienen buenos precios. Saben que su nombre ya es garantía. En la industria misma también cuentan con tecnología de última generación, como las que se manejan en cualquier país del primer mundo, con el objetivo de cumplir la norma de buenas prácticas de manufactura, farmacovigilancia e ISO 9001-2015, que son exigidas a nivel internacional. O sea, la garantía de calidad se hace a través de un trabajo, como diría yo, encadenados. Es una suma de varias cosas, ¿no? Es una suma de todo. La única forma que podemos garantizar un medicamento, tener una garantía de calidad que nos permita decir, señores, nosotros nunca vamos a generar un problema de salud en este país, más bien al contrario, lo vamos a solucionar, es a través de cumplir ese ciclo que nos permite tener la absoluta seguridad de que lo que estamos haciendo está bien hecho. Eso les ha permitido ocupar hoy una posición de privilegio en la industria farmacéutica nacional, tanto de uso humano como veterinario, al que asisten con unos 400 productos en más de 600 presentaciones, generando millones de unidades por año. No piden ni dan concesiones. Saben que en la industria farmacéutica, si se quiere competir, hay que estar con lo último y así lo hacen. Usan como referencia las farmacopeas estadounidense, británica y europea para seguir contando con el lugar que ocupan hoy. Al fin de cuentas, ya son 35 años haciendo esto y más de 50 desde que se inicia su historia. Ahora, con la incorporación de los hijos, o sea, la tercera generación de la familia, sangre nueva, visiones nuevas, no pueden darse el lujo de apartar la vista hacia un costado. El futuro está adelante. Nosotros tenemos como hermanos, Alberto, José y yo, tenemos mucho que darle todavía a esta empresa. Y tenemos todo el empuje y toda la fuerza para poder seguir empujando, ¿no? Ahora que nuestros hijos se han incorporado a la empresa, nos han dado un nuevo impulso. Hemos visto en nuestros hijos un trabajo espectacular que nos llena de satisfacción cada día en nuestra vida, porque realmente se han vuelto en unos sucesores espectaculares. Y eso es lo que nos permite pensar en un futuro enorme de IFA. Y eso tiene que hacerse bajo principios sólidos, fuertes, para que ellos puedan seguir con ese legado familiar, que se compone de muchas cosas. Se compone de la visión empresarial, pero nace de una pasión y de un sentimiento y de una responsabilidad que nos educó y nos transmitió nuestro padre, y que nosotros tenemos la responsabilidad de transmitírselos a ellos y ellos sucesivamente a las próximas generaciones que vengan de la familia.
BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creada por BID, que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto, todo. Nuestros bomberos están en primera línea en la lucha contra los incendios forestales. Junto a ellos, desplegamos maquinaria para crear sendas cortafuego, frenando la expansión del incendio. Además, enviamos cisternas y asistencia humanitaria para apoyar a las zonas afectadas. Nuestros esfuerzos están puestos en combatir los incendios. Unidos, superaremos esta emergencia. Vos podés ayudar. Deja tus donaciones en el COE. Unidos contra el fuego.